Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a presentar hoy brevemente las características centrales y el aporte principal a la explicación acerca de los obstáculos al desarrollo en la economía, la etapa primario exportadora del desarrollo económico argentino, de Enrique Arceo, por parte de Enrique Arceo, que es un autor argentino, doctor en economía en la Sorbona, abogado, con, digamos, un intelectual, con una formación interdisciplinaria importante que se ha desarrollado en la facultad. Ha trabajado como docente muchísimos años hasta jubilarse. Actualmente vive y sigue escribiendo, afortunadamente. Enrique ha sido docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de Flaxo, forma parte del área de Economía y Tecnología de la Flaxo, y tiene muchos libros sobre el desarrollo económico argentino y la cuestión del sector agropecuario, particularmente es algo que él ha seguido bastante en términos historiográficos, sobre el papel de la renta, etc. Enrique, en este breve texto que publica, en el IADE, en el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, el instituto que saca la revista Realidad Económica, lo que hace acá es publicar una síntesis de sus principales hipótesis desarrolladas en un libro grande, digamos, sobre el tema de la Argentina primario exportadora y el papel de la renta y los problemas que plantea el desarrollo económico argentino. Este artículo, que es del año 89, ya tiene unos años, tiene realmente total vigencia para este periodo. A mí me parece un muy buen artículo, por eso lo estoy dando, y representante de una perspectiva, yo diría, dependentista, de pensamiento crítico latinoamericano, con una impronta imperialista. En el caso de Enrique, el texto se llama Argentina, de la periferia próspera al subdesarrollo, y se trata de un texto que tiene como punto de partida en sus análisis las tesis liberales, ¿no? Enrique dice, la Argentina, las tesis liberales insisten con que la Argentina a partir de 1930 se cae del mundo, efectivamente, como es un poco la tesis de Cortés Conde que ya vimos, por las políticas erróneas desempeñadas por el Estado, por el proteccionismo fundamentalmente, que va a minar la competitividad de la economía en su conjunto. Esta es una de las hipótesis centrales que plantea el liberalismo en la Argentina. La segunda es que los países entienden que los países son iguales, tienen las mismas posibilidades de desarrollarse en términos capitalistas, cuando Enrique va a adoptar un enfoque de centro-periferia, más emparentado con lo que es el estructuralismo latinoamericano, que también es tributario de la teoría de la dependencia. La tercera hipótesis es que la apertura irrestricta del mercado interno al comercio y a los capitales internacionales constituye una condición para incorporar la revolución científica tecnológica y crecer. Este es el tercer núcleo que plantea el liberalismo económico, y que negando la existencia de relaciones de dependencia, ¿no? El supuesto, dice, es que no existe una jerarquía, dice Enrique, en la economía mundial. Sin embargo, en contra de esa visión, Enrique va a plantear, Arceo, nosotros venimos hablando de Cortés Conde, de Ferrer, y en este caso sería de Arceo. Yo le digo a Enrique porque lo conozco personalmente, y fue mi director además de la tesis doctoral, y entonces le digo a Enrique con más confianza. Pero es el profesor Arceo. Arceo va a plantear entonces que la economía mundial conforma una estructura jerárquica de poder, en donde las formaciones periféricas
poseen distintas capacidades de adaptarse a los cambios en la economía mundial, poseen menor autonomía relativa que los países centrales, ¿sí? Y va a hablar de formación periférica diferenciándola de la categoría del subdesarrollo. Para Enrique, el subdesarrollo es un tipo de formación periférica. No todas las formaciones periféricas son subdesarrolladas. Por eso él plantea esta hipótesis interesante de que la Argentina pasó de conformar la periferia próspera durante la economía primaria exportadora a formar parte de la periferia subdesarrollada más adelante, ¿no? Una vez que la economía primaria exportadora entra en crisis en los 30. Aunque va a formular hipótesis diferentes de por qué entra en crisis. Es decir, que el carácter periférico en el enfoque de Arceo no implica necesariamente subdesarrollo. Y en ese sentido va a compartir la mirada relativamente benévola que tiene Cortés Conde. En el caso de Cortés es muy benévola, pero digo, en el caso de Enrique es relativamente, en el sentido de que reconoce que el dinamismo de la economía argentina en este periodo, en términos de macroeconómicos, es muy importante. Y que, por lo tanto, va a conformar esta porción de la División Internacional del Trabajo asociada a esta categoría de periferia próspera. Lo que sostiene Enrique como hipótesis de partida es que un tipo de inserción en la economía mundial va a implicar efectos sociales y económicos distintos o diferenciales según la fracción de la burguesía que asuma el papel hegemónico en ese desarrollo y según la complejidad del ciclo nacional del capital. Es decir, que vamos a tener en su explicación dos ejes centrales, ¿no?, para explicar su hipótesis. En primer lugar, que la inserción internacional de la economía va a implicar una fracción hegemónica. Una inserción en la división del trabajo internacional. Una fracción hegemónica y de la burguesía, de las clases dominantes. Ahora vamos a volver sobre esta cuestión de la fracción hegemónica, y la siguiente cuestión es la complejidad del ciclo nacional del capital. La complejidad del ciclo nacional del capital que estructurará sus intereses. Cuando habla de fracción hegemónica, ¿a qué se está refiriendo? Básicamente nosotros, más desde una perspectiva gramsciana, podemos diferenciar a la clase capitalista, a los propietarios, digamos, a la clase propietaria, en distintas fracciones de capital. Nosotros sabemos que además de los asalariados, hay un sector de capitalistas que percibe ganancias, que es el proveniente, el asociado al capital industrial, el que recibe renta, que es el asociado al capital, a la explotación de la tierra, digamos, los terratenientes. Y finalmente sabemos que existe como remuneración o ingreso de la propiedad el interés al capital, digamos, que es la remuneración al capital puesto a préstamo. Y en ese sentido, estos tres componentes del ingreso total de la economía van a conformar distintas fracciones del capital, que van a tener características e inserciones diferenciales. Una cosa es que lidere la inserción internacional el capital industrial, porque eso va a tener por empezar va a implicar una alianza con los sectores subalternos, particularmente los trabajadores industriales.
Otra cosa es que la lideren los terratenientes, con un sistema de producción extensivo, poco intensivo en empleo, cuyo ciclo de negocios está atado al mercado mundial y no al mercado interno, que es el caso que como va a definir a la Argentina. Y la otra posibilidad es que lidere la acumulación de capital una etapa más, una fracción más financiera del capital vinculada a los negocios especulativos, los negocios financieros. Ahí, por ejemplo, ahí podemos quizás asociar el peso de este capital en la última etapa del desarrollo argentino, en donde la cuestión del capital, el sector del capital financiero y el negocio asociado a la deuda va a crecer de manera muy significativa y va a marcar el ciclo económico de la Argentina de una manera mucho más fuerte que antes. Entonces, en ese sentido, Enrique va a decir que, tomando una perspectiva gramsciana, que la fracción del capital importa. No es lo mismo que sea hegemónica una que sea hegemónica otra, para entender qué dinámica va a tener la economía interna. Es decir, pero la clave ahí está en una clave para entender y caracterizar la economía desde su perspectiva, es conocer, identificar qué fracción del capital lidera la acumulación de capital, y es la que posee la ventaja en el comercio internacional que permite la inserción de la economía en el mercado mundial, ¿no? En segundo lugar, el otro factor que va a jerarquizar en sus explicaciones es la complejidad del ciclo nacional del capital, que ya vamos a ver qué significa. Tiene que ver en gran medida con qué grado de capitalización de la economía, qué grado de control de el desarrollo y de endogenización del cambio tecnológico va a involucrar esta fracción de capital en relación con el proceso básicamente de innovación, ¿no? De ciencia, tecnología e innovación. ¿En qué medida genera endógenamente y controla el cambio tecnológico, y esto le permite una mayor autonomía relativa respecto del capital internacional, de las fracciones que lideran la acumulación a nivel internacional, y en qué medida no? Este va a ser el segundo gran vector fundamental para entender y caracterizar la economía en este periodo y en cualquier otro. Yendo entonces de esta perspectiva analítica general que él va a asumir, que describí en esta primera parte de la exposición, a hipótesis más específicas aplicadas a la economía primario exportadora, me interesa decir que Enrique Arceo va a caracterizar el modo de acumulación agroexportador como limitante de las posibilidades de adaptarse a la nueva situación mundial en los años 30, profundizando el ciclo nacional del capital. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el modo de acumulación agroexportador, desde su perspectiva, limitó las posibilidades de industrializar la economía a partir de que empezó a erosionarse las condiciones de posibilidad de continuar funcionando del mismo modo. Y entonces entró en crisis en los años 30. Es decir, para Enrique, profundizar el ciclo nacional del capital es profundizar la acumulación a nivel nacional del capital, industrializando la renta agropecuaria. Fundamentalmente significa eso, profundizar el ciclo nacional del capital. Industrializar la renta agropecuaria y agregarle conocimiento científico y tecnológico. Enrique va a decir que en el proceso algunas de las hipótesis van a tener vinculación con el pensamiento marxista, ¿no? Cuando él jerarquiza, trata de entender el proceso de acumulación primero en los países desarrollados, en los países centrales, y luego en la periferia, va a destacar una diferencia importante entre los primeros y los segundos, que es cómo tiene lugar el proceso de acumulación de capital.
Él dice que una condición para que ese proceso se dé y se cierre a nivel nacional el ciclo de acumulación, en los países centrales me refiero, es la subordinación del trabajo al capital. Esto implica, esa subordinación, implica la inclusión del trabajo en una relación social que aparece como externa al mismo, porque esto es parte del fetichismo, pero que primero va a ser formal en una primera etapa y luego va a ser real. Esto es algo que es un proceso que Marx describe muy bien. Marx sostiene que va a ser formal cuando la relación salarial aparece sin modificar la base técnica de la producción, ¿sí? Y ahí lo que va a predominar es la obtención de plusvalor absoluto, a partir de la extensión de la jornada de trabajo que permite el aumento de la tasa de explotación. Este también es una mirada que comparte con Rui Mauro Marini. En Dialéctica de la Dependencia, Marini, que es un economista brasileño de gran importancia, creador de la teoría de la dependencia, plantea esto. No lo liga al proceso de subsunción como Enrique, pero sí plantea que en los países desarrollados se produce un tránsito del predominio con la post-revolución industrial, del plusvalor absoluto al plusvalor relativo como forma predominante de obtención de explotación del trabajo por parte del capital. La subsunción real, que es la segunda etapa, cuando el ciclo del capital se completa, en términos de Arceo, se llama subsunción real o material de la fuerza de trabajo al capital en el proceso de trabajo. Ocurre cuando la fuerza productiva del capital, ¿sí? De alguna manera subsume esta relación social. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital desarrolla, ¿sí?, bajo su dominio, la fuerza productiva social del trabajo. Y de ese modo obtiene fundamentalmente un aumento en la plusvalía total mediante el método del incremento en la plusvalía relativa, no absoluta. Eso ocurre en la gran industria cuando en el modo de producción específicamente capitalista, cuando ya, digamos, la manufactura de la primera etapa se deja de lado y ya se institucionaliza la gran industria. Es decir, tomando la hipótesis de Marini, Enrique sostiene que en la periferia, en cambio, no tiene lugar este tránsito de la plusvalía absoluta a la relativa y no termina de producirse esa transformación que va de la manufactura a la gran industria, ¿no? Que es un proceso que implica que el proceso de trabajo se presente como fuerza productiva del capital, aparezca como tal. Ustedes recuerden, hagamos un breve repaso, la plusvalía relativa y la plusvalía absoluta. Voy a hacer un breve repaso en el pizarrón de estas categorías. Recordemos esto, recordemos que en la teoría marxista del valor, los precios de producción están guiados por el valor en cambio de las mercancías. Y el valor en cambio de las mercancías van a estar determinados por el componente del capital variable, el capital constante, materias primas, ¿sí?, energía, que van a formar parte del precio de producción, pero no del nuevo valor agregado, porque en la teoría marxista, obviamente, la materia prima, la energía, le transfieren su valor, ¿sí?,
transfieren su valor al producto final. Uy, no, hice mal la flecha esta, perdónenme un momento. Esto, materia prima y energía, constituyen o forman parte del denominado capital constante. El desgaste de los medios de producción, ¿sí?, también va a formar parte del valor en cambio de las mercancías, y el capital variable va a estar conformado por el valor de la fuerza de trabajo, es decir, por lo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo en sus condiciones habituales de vida. Es decir, que aquí van a estar incluidos los salarios, ¿sí? Por último, el último componente del valor en cambio de las mercancías que guía los precios de producción, ¿sí?, va a estar la plusvalía. ¿La plusvalía qué es? Básicamente es el trabajo no remunerado. Es la plusvalía es la diferencia entre el trabajo remunerado, ¿sí?, el valor total generado, ¿sí?, por la fuerza de trabajo, y el salario pagado, que es el trabajo remunerado, ¿sí? Es la relación, es la diferencia entre el trabajo social total, tiempo de trabajo social total incorporado en las mercancías en condiciones medias de productividad, en términos marxistas, y los salarios, ¿sí? Este es trabajo remunerado, pero como nosotros sabemos, al trabajador no se le remunera la totalidad del valor que genera, sino lo necesario para reproducir sus condiciones habituales de vida y la de su descendencia. Por lo tanto, esto va a ser trabajo no remunerado. La diferencia. La diferencia entre el trabajo total, el tiempo de trabajo social total incorporado en las mercancías en condiciones medias de productividad, y lo remunerado a través de la masa salarial a los trabajadores, va a constituir el plusvalor o plusvalía total, que en términos más sencillos va a ser la diferencia entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Cuanto mayor sea B, es decir, la masa salarial, menor va a ser el plusvalor, que se va a apropiar esa masa de valor que se van a apropiar la clase propietaria. El plusvalor, a su vez, nosotros sabemos que una vez que la mercancía se venda en el mercado, se va a distribuir entre los participantes en el proceso productivo, fundamentalmente los capitalistas, los dueños de la tierra y del capital dinerario. Es decir, va a permitir, la plusvalía se va a repartir entre ganancia, renta e interés, ¿no? Haciendo un repaso muy rápido de las categorías marxistas para aquellos y aquellas que no las recuerdan.